Hola a todos. Bueno, siguiendo con el análisis de la ley 27.551, otro tema que ha sido modificado para el caso de locaciones con destino habitacional es el referido a ciertas exigencias que el locador puede hacerle al locatario al tiempo de la celebración del contrato. Acá nuevamente trata de protegerse al locatario. Insisto, en casos de locación con destino habitacional, en los casos de locaciones con otro destino, podemos decir que rige la autonomía de la voluntad, no existen estas limitaciones de las que vamos a hablar. Se modifica así el artículo 1196 y la modificación más importante, más relevante, es referida al llamado depósito en garantía o depósito de garantía. Por un lado, porque en este tipo de locaciones no va a poder exigirse a partir de ahora, a partir de los nuevos contratos, un depósito por cantidad mayor del equivalente al primer mes de alquiler. Antes se podía exigir un depósito en garantía por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler por cada año de locación contratado. Plazo mínimo de 2 años era 2 meses, ahora hubiera sido 3 meses de depósito o 3 meses de alquiler en concepto de depósito. Ahora no, con esta modificación solo se va a poder reclamar o exigir el equivalente a un mes de alquiler, y entendemos que esta norma, por su redacción, es de orden público. Y otra modificación interesante es que expresamente se establece que este depósito de garantía, el monto de este depósito de garantía, si no hay ningún incumplimiento por parte del locatario, al finalizar el contrato, debe ser devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación. O sea, este depósito en garantía deja de ser considerado una obligación de dar dinero o de dar una suma de dinero, y se lo considera con absoluta claridad una obligación de dar un valor expresado en dinero. Entonces, dicho de una manera más sencilla, el depósito se tiene que devolver actualizado, lo cual es perfectamente razonable en una economía inflacionaria como lamentablemente está siendo la nuestra. Otra cosa que se agrega, aunque probablemente en la práctica no tenga tanta importancia, digo por la dificultad de probatoria, es que se prohíbe expresamente que en este tipo de contratos de locación, los que tengan destino habitacional, se pueda exigir la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. Sabemos que es práctica en ciertas locaciones que junto con la celebración del contrato de alquiler se le haga firmar al locatario un pagaré, a veces incluso en blanco, y que en caso de que el locatario no pague los alquileres, en lugar de ejecutar el contrato de alquiler, lo que se ejecuta es el pagaré. Va a ser complicado prohibir esta actividad, salvo que en el propio contrato de alquiler se ponga en una de las cláusulas que en el mismo acto se están firmando pagarés. Esa cláusula se tendrá por no convenida porque está prohibida por el artículo 1196, pero puede suceder tranquilamente, como pasa en muchísimos casos, que sin que se ponga en ninguna cláusula del contrato, se le hagan firmar al locatario estos pagarés. En cuyo caso, bueno, ¿qué pasará cuando, llegada una ejecución de pagarés,
el ejecutado plantee, al contestar, al oponer excepciones, esta situación, que el pagaré ha sido librado para documentar un contrato de alquiler y que es un, digamos así, una garantía prohibida, por decirlo así. ¿Aceptarán los jueces esa excepción? ¿Se dará un desarrollo similar al que se generó jurisprudencialmente por aplicación del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, dando origen a lo que ahora se conoce el pagaré de consumo, donde en definitiva al proveedor le terminan exigiendo ahora que presente la documentación que da origen a ese pagaré y que esa documentación esté en los términos del artículo 36. Bueno, esto es un caso totalmente distinto y acá pasará lo mismo, se hará lugar a ese tipo de excepciones y se le pedirá que se acredite que ese pagaré fue librado para documentar una locación. Y bueno, puede ser que al contestar, al oponer excepciones, el ejecutado acompañe su ejemplar del contrato de locación y por una cuestión de proximidad de fechas y o de montos, se puede hacer verosímil que ese pagaré fue librado para documentar ese contrato. Se verá cómo la jurisprudencia actúa en este tipo de casos y quién tiene la carga probatoria. Pero evidentemente en el juicio ejecutivo cada vez van a ser oponibles un mayor número de defensa. El juicio ejecutivo está en crisis y el tema exige una regulación procesal importante que tenga en cuenta este tipo de cuestiones. El juicio ejecutivo había sido pensado hace muchos años fundamentalmente como una cuestión para que un comerciante pudiera cobrarle rápidamente a otro comerciante. No, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Un tema entre comerciantes. Y ahora la situación ha cambiado enormemente y para proteger a vulnerables, como es el caso de los consumidores o acá el caso de los locatarios, la ley y la jurisprudencia están replanteando el funcionamiento del juicio ejecutivo. Otro tema que va a generar bastante problemática es el de las garantías. En lugar del depósito en garantía del que hablamos hace segundos, acá me estoy refiriendo a esas garantías que suelen exigírsele al locatario al momento de celebrar el contrato. Típicamente en nuestro país es el caso del fiador, que termina siendo principal pagador sin beneficio de exclusión ni de división, y que además en muchísimos casos se exige que ese fiador acompañe también un título de propiedad. La famosa garantía propietaria, que es la más común en nuestro país. No es la más segura, para nada, pero es la más común en nuestros usos y costumbres. En cambio, otro tipo de garantías, como el seguro de caución, recién en los últimos años está tomando un poco de vuelo, porque por lo general, por sus condiciones de celebración, por las características de las pólizas y por desconocimiento de los locadores. Recordemos que en nuestro país los locadores suelen no ser profesionales en gran medida y entonces por desconocimiento la única garantía prácticamente que se acepta es la garantía propietaria. En algunos casos se acepta el recibo de sueldo,
entre comillas, como garantía, o sea, lo que sería en definitiva el recibo de sueldo del locatario, me refiero, una locación sin garantía o adelanto de varios meses de alquiler, pero lo común, sobre todo en locaciones con destino a vivienda, es la garantía propietaria. No es así en otros países donde el precio del alquiler suele estar garantizado, sea por seguros de caución o por garantías bancarias, o sea, por un sistema de cobro bancario en el que a cambio de una comisión la institución bancaria se hace cargo de la cobranza y eventualmente le adelanta al locador el precio del alquiler si es que el locatario no paga y se encarga después de perseguir el cobro de los alquileres. En nuestro país, como la locación, insisto, tiene un mercado muy atomizado y transita en una gran informalidad, o sea, en muchos casos los contratos de locación no están declarados a los fines impositivos, tampoco se quiere bancarizar la, eh, la operación, el contrato, y tampoco por eso se aceptan seguros de caución en muchos casos. Bueno, esta ley que podría haber empezado a resolver ese tema, un tema importantísimo, trascendental, no resuelve nada. En realidad, en mi opinión, complica todavía más la situación. Nos dice que en las locaciones con destino habitacional, en caso de requerirse una garantía, el locatario debe proponer al locador al menos dos de las siguientes garantías. Título de propiedad inmueble. Sabemos que no es una garantía real, simplemente se comprometerá a alguien, por ejemplo, el locador o el mismo locatario, podría ser, se compromete a no enajenar ese inmueble. O puede ofrecer un aval bancario, poco común en las locaciones con destino habitacional, o puede ofrecer un seguro de caución, o una fianza, garantía de fianza o fiador solidario, la redacción es horrible del artículo, o una garantía personal del locatario que se documenta con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. Una garantía que obviamente no garantiza nada, porque yo puedo tener un recibo de sueldo y el día de mañana renunciar o ser despedido. Bueno, ¿qué debe proponer entonces el locatario? El futuro locatario en realidad, al futuro locador, al menos dos de estas garantías. Por ejemplo, un seguro de caución y un fiador. Supongamos. Y yo me pregunto si propone un fiador que al mismo tiempo presenta un título de propiedad. ¿Estaría cumpliendo con las dos garantías? No sé, vamos a ver qué es lo que dice el, el devenir futuro. Y al mismo tiempo se le establecen limitaciones, porque dice, bueno, el locatario debe proponer al menos dos de estas garantías. Y el locador no puede requerir una garantía que supere al equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación. Si el valor mensual de la locación al momento de celebrarse el contrato es de 20.000 pesos, no puede reclamar una garantía por un valor mayor a 100.000 pesos, salvo que lo que ofrezca como garantía, entre comillas, el locatario sea un recibo de sueldo o certificado de ingresos. En ese caso puede ser hasta un máximo de 10 veces. Si el contrato de alquiler era por 20.000 pesos por mes, bueno, el valor de la garantía, 200.000 pesos. Entonces, el locatario propone dos garantías. Por ejemplo, repito, un fiador y un seguro de caución. Un fiador y un seguro de caución. Por estos montos que dijimos, que es todo un tema, quiere decir que es una garantía limitada, que no se le va a poder reclamar por un mayor monto que ese.
No lo sé. Lo digo con absoluta libertad, sin vergüenza. No lo sé por la forma en que está redactado. Por la forma en que está redactado. Es una garantía limitada, no se responderá por toda la deuda, sino hasta un monto equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación, pero no nos olvidemos que ese valor mensual de la locación con el devenir de la misma se va a ir ajustando, así que va a cambiar. Bueno, temas que genera una pésima redacción. Vuelvo a la cuestión, ¿el locatario ofrece esas dos garantías? Fíjense, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario. Debe aceptarla. Si cumplen esas garantías con este requisito, el valor garantizado, el locador debe aceptarla. Que hay una fuerte limitación a la libertad de contratación. ¿Constitucional? ¿Es constitucional esto? Desde ya, en la mayoría de los casos, toda la etapa de las tratativas, porque esto es la etapa de las tratativas, entiendo que los locadores, los futuros locadores, se van a cuidar terriblemente de no documentar estas operaciones, de no documentar la etapa previa. Porque si queda documentada la etapa previa, como les digo, el locador debe aceptar una de las garantías, debe celebrar el contrato, si lo interpretamos literalmente. De todas maneras, los supuestos B, C y D quedan derivados a la reglamentación. La reglamentación, que todavía no se dictó, debe establecer los requisitos que deben cumplir las personas que otorguen estas garantías, el aval bancario, el seguro de caución o la fianza. ¿Qué pasará hoy día con los contratos que se celebren a partir de este momento? ¿No se pueden ofrecer? Yo entiendo que sí, se pueden ofrecer, porque el hecho de que no se haya reglamentado estos incisos no le quita operatividad a la norma, dado que hay instituciones que dan avales bancarios, hay instituciones ya que desde hace años brindan, hay aseguradoras que desde hace años brindan el servicio de seguro de caución para alquileres, y bueno, las fianzas están reguladas por el Código Civil y Comercial. Terrible es este artículo, porque si se hubiera querido regular específicamente el contrato de fianza a los efectos de afianzar el contrato de locación con destino habitacional, se lo tendría que haber regulado en esta ley. No dejarlo a una supuesta reglamentación que saldrá algún día y no sabemos en qué condiciones va a salir. Bueno, es lo que hay, lamentablemente, es lo que hay. Y siguiendo con eso de que es lo que hay, venimos a parar al artículo 1201 reformado, que establece como modificación más importante un tema que está vinculado con la relación de causalidad. El principio, como sabemos, es que el locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro en su calidad o defecto. Esto está en el artículo 1201, texto anterior, y en el nuevo texto del 1201. La única diferencia es que ahora que se pretendió adoptar un texto más claro y se plantea o se establece que el locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro en su calidad o defecto, originado, o sea,
el deterioro originado por cualquier causa no imputable al locatario. O sea, dicho de otra manera, si el deterioro es por causas imputables al locatario, este deberá hacer las reparaciones. Por eso es que el locatario se encarga, por ejemplo, de todas las reparaciones originadas en gastos que tengan que ver con el uso de la cosa, o sea, con el deterioro debido al uso normal de la cosa. Por el uso normal de la cosa hay un desgaste y ese desgaste queda a cargo del locatario. Pero todo lo que queda fuera de eso, por ejemplo, daños producidos por caso fortuito o por terceros ajenos al locatario, queda a cargo del locador. Tema que tendría que haber sido resuelto, ya que hicieron esta nueva ley, es esto de lo que estamos hablando, ¿es de orden público o no? Porque en muchísimos contratos de locación, se ponen a cargo del locatario todas estas reparaciones. Entiendo que es una cláusula de orden que es un artículo de orden público. Hubiera sido muy bueno establecerlo claramente, porque poner a cargo del locatario, como se ve en muchos artículos, en muchos contratos de locaciones de inmuebles, poner a cargo del locatario todos los deterioros es, dicho de otra manera, no garantizar el uso y goce. O sea, yo, locador, cobro un alquiler, pero no garantizo el uso y goce, porque si la cosa sufrió daños por caso fortuito, los tiene que pagar el locatario. Si sufrió daños por terceros ajenos, se tiene que hacer cargo el locatario. En definitiva, si no lo puede usar, porque está todo roto el inmueble, se tiene que hacer cargo el locatario. Y entonces el locador no garantiza nada y por lo tanto una cláusula por la cual el locatario renuncia a este derecho y se haga cargo de todos los gastos, sería una cláusula que termina desnaturalizando las obligaciones del locador. Pero ese tema no ha quedado debidamente zanjado. Lo único que hicieron los legisladores es plantear que si el locador es debidamente notificado por el locatario para que haga una reparación urgente, el locatario y no hace nada, el locatario lo va a poder hacer por sí con cargo al locador una vez transcurridas al menos 24 horas corridas. Una vez transcurridas al menos 24 horas corridas de que esté cayendo el agua a chorros por un daño no imputable al locatario, el locatario va a poder hacerse cargo de las reparaciones. Más bien que el locatario, si no recibe una contestación del locador, lo va a hacer antes de transcurrido las 24 horas corridas contadas a partir de la recepción de la notificación, como lo podía hacer antes, porque justamente es una reparación urgente. Después vuelve a tratar el tema de que si las reparaciones no fueran urgentes, el locatario debe intimar al locador para que realice las mismas dentro de un plazo que no podrá ser inferior a los 10 días corridos. Si el locador no lo hace, el locatario podrá hacer él las reparaciones con cargo al locador. Este segundo caso tiene más sentido que el primero porque pasa que muchas veces reparaciones que no son urgentes, el locador no se hace cargo, o sea, el locador que debiera hacerse cargo no se hace cargo y pasan los meses y el locatario tiene que soportar vivir en un inmueble con determinados deterioros porque el locador en la práctica no cumple. De todas maneras, podía hacerse con el régimen anterior, dado que el régimen general de las obligaciones permite
la ejecución de las obligaciones por un tercero a cargo del deudor. Este artículo 1201 es aplicable a todas las locaciones, cualquiera sea el destino. En la misma línea, el artículo 1203 es modificado también y nuevamente, en vez de que la causal sea caso fortuito o fuerza mayor, se habla de causas no imputables al locatario. Si por causas no imputables al locatario éste se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Artículo muy importante en la presente pandemia. Artículo muy importante en la presente pandemia, sobre todo en el texto anterior, porque acordémonos que el texto modificado es solo para los contratos que se celebren con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Pero, en cambio, para los contratos que ya venían ejecutándose, va a ser aplicable este artículo 1203, el texto viejo, donde justamente por caso fortuito, fuerza mayor, ¿cuál es el caso fortuito? Y el caso fortuito, fuerza mayor, y sería en este caso el llamado hecho de príncipe. ¿Cuál es el hecho de príncipe? El hecho de príncipe es que muchísimos locatarios no pudieron abrir sus negocios. Este artículo es aplicable para cualquier tipo de locación. Muchísimos locatarios no pudieron abrir sus negocios, o sea, no pudieron usar o gozar de la cosa, sus negocios, sus estudios profesionales, porque estaba prohibido por la cuarentena, por el aislamiento social obligatorio. Y entonces no pudieron usar la cosa. Por lo tanto, pueden pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio. ¿Por qué? Porque es un caso fortuito. De vuelta, este artículo 1203, en la versión anterior o en la versión nueva, ¿es de orden público o no lo es? Porque en muchos casos, como decíamos hace unos momentos, en los contratos de locación, el locatario renuncia expresamente a invocar el caso fortuito. Esta hubiera sido una oportunidad interesante para establecer claramente que este artículo es de orden público, si es que se quiere proteger al locatario, si es que se hizo todo esto para proteger al locatario, como dicen que fue la intención de los legisladores. Seguramente esa fue la intención de los legisladores. El problema es plasmar esa intención apropiadamente. No se puso. No se puso. Se perdió una buena oportunidad para aclarar esta cuestión, para regular esta cuestión en forma debidamente clara y evitar problemas jurisprudenciales. Bueno, hasta acá llegamos con este video. No es que hasta acá hayamos llegado con el análisis de la ley. Proseguiremos en otro video, pero por el momento me despido justamente hasta la próxima oportunidad. Gracias, hasta luego.